Luis Orellana y otro invitado en nuestra casa. Sí, para nosotros es realmente muy importante contar aquí en nuestro estudio con el comisario Ricardo Yuri, porque es uno de los investigadores de homicidios más importantes que tiene la Policía Federal Argentina. Él es el segundo jefe de la División de Homicidios de la Policía Federal Argentina, tiene muchos años de experiencia en el tema y le tocó hace unos años atrás, cuando era jefe operativo de la Policía Federal Argentina en estas cuestiones, le tocó nada más y nada menos que investigar el crimen de Ángeles Rawson. Buenas noches, comisario Yuri, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. Se encuentra aquí en la zona capacitando a policías de la provincia de Chubut y a personal, fiscales, funcionarios de Fiscalía del Ministerio Público Fiscal, acerca precisamente de cómo se debe investigar un homicidio. Primera pregunta técnica, cuando se llega, por ejemplo, a un suicidio, ¿se investiga como un suicidio? A ustedes los llaman, acá encontramos un señor que se suicidó porque está colgado del cuello, etcétera. ¿Lo investigan inmediatamente como un suicidio? No, directamente se investiga como un homicidio. Parten de la máxima. Partimos de la máxima y después, bueno, conforme las pruebas que se van colectando en el lugar y los informes científicos y los testimonios que se logran, con esa información vamos teniendo una noción de si realmente estamos ante un hecho doloso o fue obra de la persona que se quitó la vida por sí misma, ¿no? Hay personal operativo que trabaja en el entorno, se me ocurre en un caso de presunto suicidio, en el entorno, y personal científico, etcétera, sí, trabajando sí, en el lugar y con los elementos. Casualmente lo que estamos hablando en esta capacitación es la importancia del cuidado de la escena del crimen. O sea, la escena del hecho es lo primero que se tiene que salvaguardar, es decir, el personal policial que concurre al lugar, lo primero que tiene que hacer es salvaguardar la escena del crimen, es decir, impedir que personas ajenas contaminen esa escena. Posteriormente trabajan los peritos. Policía Federal cuenta con una unidad criminalística y una unidad tanatológica. Los peritos fotografían, documentan, filman, levantan rastros de sangre, levantan restos de cuestiones inherentes a la balística. Si hay detonaciones, hacen proyecciones de balística. Trabajan también rastros, levantando cualquier huella que pueda llegar a ser de interés para la investigación. Con todo ese cúmulo de información, posteriormente comienza a trabajar. Después de ese trabajo comenzamos a trabajar los detectives. Mientras se está realizando ese trabajo en la escena del hecho, el personal policial investigador está realizando las indagaciones en el lugar y alrededor respecto de posibles testigos presenciales o no presenciales que aporten alguna información. Y también tratar de determinar si hay cámaras, tanto privadas como públicas, que puedan tener registros fílmicos que sean también de interés para la investigación. ¿Tiene la cifra estimada en la capital federal cuántos homicidios se producen y el porcentaje en que se logra determinar la culpabilidad o dar con los responsables? Se me ocurre, es difícil investigar un homicidio en la Villa 31. Es difícil por las características geográficas de la zona y en el sentido de que mucha gente tiene mucho temor y que quizás hay testigos presenciales que no quieren involucrarse para salvaguardar su entorno familiar. Pero a pesar de lo que pueda llegar a pensar la gente que no conoce, la información que se obtiene de parte de los que habitan la villa de emergencia es fundamental en una investigación y es fluida, es muy fluida, porque no se olvide que el 80-90% de la gente es gente trabajadora, que está viviendo quizás una situación económica diferente, pero son buenos ciudadanos que trabajan, se levantan a la mañana a trabajar, llegan a la noche, tienen una vida normal, y un pequeño grupo que aprovecha la situación geográfica para delinquir. La mayoría en este caso de los crímenes se dan por ajuste de cuenta, están vinculados por la droga. Hay muchos homicidios en lo que respecta, ¿no?, a lo que trabajamos nosotros, que está relacionado con cuestiones de ajuste entre extranjeros, especialmente por cuestiones de droga. Algunos argentinos que lamentablemente están
en una situación de consumo grave y muy pocos por robo o por delitos comunes. Todos recordarán el caso de Ángeles Rawson, esta adolescente que fue hallada cuando ya se estaba por procesar la basura en uno de los depósitos de basura de la capital federal, y por fortuna el cuerpo no fue desenterrado por el tema de las compactadoras y demás, y bueno, de allí en más se inició la investigación de este hecho que fue muy resonante, que tuvo una gran repercusión periodística y nos convirtió a todos los televidentes de la Argentina en investigadores del hecho. Yo recuerdo cuando todo el mundo apuntaba al padrastro de la chica, que era el más mediático, el que más hablaba, etc. Para ustedes, en principio, el padrastro del adolescente, en un principio, ¿fue sospechoso? Mire, en un principio, en la hipótesis de trabajo que se realizó con la doctora Saro, en un principio se determinó que a la fiscalía iban a concurrir a declarar la madre de la menor y los hermanos, no así el padrastro, porque existía una situación de sospecha que estuvo dado, y para que la gente entienda, por la exposición que había tenido esta persona, al no encontrarse en una situación, digamos, en donde quizás lo normal era tener una exposición más secundaria, ¿no?, de apoyo a la madre y no tanto su exposición en los medios. Entonces, esa situación, aunada a que en las estadísticas muchos casos de violencia sexual con menores de edad se relacionan con el entorno en un alto porcentaje, e intrafamiliar también, se trató de determinar, o sea, se dispuso en su momento que no se le tomara declaración, también para garantizar las garantías procesales de la persona, ¿no? Estaba en una situación de sospecha. ¿Y usted qué pensaba en ese momento, al inicio de la investigación, del portero Mangieri, que finalmente fue condenado? No, es que nosotros vamos paso a paso, o sea, no manejamos distintas hipótesis en un mismo momento por una cuestión de manejo de recursos. O sea, no podemos trabajar 10 hipótesis al mismo tiempo porque no tenemos los recursos para trabajar 10 hipótesis. Lo primero era escuchar a la familia, porque no había sido escuchada hasta el día viernes, no había sido escuchada. Toda la información que nosotros teníamos era una información informal. Necesitábamos escuchar y analizar las declaraciones de los familiares. En el transcurso de esas declaraciones que se estaban realizando, a medida que iba pasando el tiempo, por lo menos se fue entendiendo de que no había ningún pacto de silencio en el interior de la familia con respecto a una participación que haya podido tener Opatowski en el hecho. Y posteriormente, bueno, se desencadenaron ciertas situaciones muy rápidamente, que fue la situación de las amenazas al portero, que dieron a entender de que evidentemente esta persona, si fue amenazada, debería tener cierta información muy importante, por lo cual la fiscal decidió que concurriera en forma inmediata a la fiscalía. Y después las pruebas científicas fueron determinantes, el hallazgo de restos de ADN de la chica, el hallazgo de restos de ADN del portero en las uñas de la chica, por ejemplo, se transforma en una prueba científica determinante respecto de una actitud defensiva por parte de la menor. Sí, además eso está avalado por cuestiones científicas, ¿no? En toda agresión, en todo contacto entre una persona y otra, el autor se lleva cosas de la víctima y a veces quedan cosas del autor en la víctima. Y acá en este caso lo que se llevó el autor fue los arañazos, ¿no? Esos rastros unguales que tenía en el cuerpo, y la víctima quedó con el ADN del autor. También habían restos de ADN, creo, del portero en sogas, ¿no? O sí, cintas de embalar. Eso posteriormente nosotros nos enteramos de que ya en el cuerpo médico forense habían determinado que había restos de ADN en algunas sogas que había sido atada la víctima. ¿Cómo encuentra la policía de la provincia de Chubut esta semana que ha estado en contacto con ellos? Usted y gente que lo está acompañando
personal profesional, científico que avalan las investigaciones? No, yo creo que es importante, o sea, esta decisión política del gobierno de la provincia de capacitar tanto al Poder Judicial, ¿no?, al Ministerio Público Fiscal y a las policías, es muy importante porque hoy en día, o sea, en este siglo XXI, la tendencia es la capacitación permanente y el profesionalismo. Nosotros necesitamos funcionarios que estén profesionalizados y altamente capacitados. Como yo decía en el curso, no nos importa la confesión. Lo que nos importa... El viejo estilo. Claro, el viejo estilo ya murió hace mucho tiempo. Cuando las investigaciones se basaban en testimonios y a veces en testimonios ilegales, ¿no? Claro, exactamente. Entonces lo que digan no nos interesa a nosotros. Lo importante es lo que dice la ciencia. Y lo que dice la ciencia es contundente. Entonces, generalmente el imputado queda totalmente, digamos, desguarnecido ante la prueba. Y ahí es donde puede haber una clarificación de ciertas cosas que a veces la ciencia no puede explicar porque son cuestiones psicológicas, pero que las puede llegar a explicar solamente el autor. Ahora, los investigadores tienen el compromiso también de saber manejar todo lo que es Internet, redes sociales. Muchas veces surgen datos muy importantes por la investigación, ¿no? Y nosotros trabajamos mucho con las redes sociales, con el Facebook, con todas las redes sociales, trabajamos mucho con la información de organismos estatales, trabajamos mucho con migraciones, con bases de datos, y es muy importante. Y lo que es más importante en este sentido es también capacitarse, por ejemplo, lo que trabaja cibercrimen es muy importante con respecto a delitos que pueden cometerse por Internet, por ejemplo, ¿no? Y donde muchas veces están expuestos nuestros hijos, ¿no? O sea, por las redes sociales, el Facebook, es una herramienta muy interesante en la comunicación social, pero lamentablemente hay personajes o individuos que utilizan esos medios para cometer delitos. Y en eso es donde tenemos que también preparar a nuestros hijos para que no caigan en redes de trata o en psicópatas que andan pululando por las redes o pedófilos que tratan de contactarse con menores. Carlos, una última pregunta al comisario. Sí, quería preguntarle al comisario si, con el caso de Ángeles Rawson, de la que recién estuvimos viendo imágenes, o algunos que me acuerdo, María Marta García Belsunce, Nora Dalmazo, incluso María Soledad Morales, la mediatización y la intervención casi masiva de la opinión pública, ¿los limita a ustedes, los apura, influye en la investigación? ¿O ustedes, sea porque hay otros casos que no se mediatizan tanto y que ustedes tan graves como estos o más, y ustedes pueden trabajar, digamos, que con más tranquilidad porque no está continuamente en los medios, ¿no? Sí, no, obviamente cuando toda en su totalidad la prensa está muy pendiente de un hecho, obviamente hay cierta presión. Lo que tiene que tener tanto el funcionario judicial como el policía es no perder el norte. Es decir, la prensa es importante la información, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy se inició el juicio del crimen de la estudiante chilena que fue asesinada en Capital Federal, y gracias a la publicidad en su momento de las imágenes se pudo dar con el autor del hecho. Y en esta ocasión, en la causa de Ángeles Rawson, la presión también actuó hacia las dos partes. Actuó hacia la policía y los funcionarios judiciales, pero también actuó hacia el autor del hecho, porque yo creo que la presión de los medios hizo que en su psiquis o en su manera de ver las cosas se quebrara y tratara de buscar el argumento de ser un chivo expiatorio, digamos, habían dicho un perejil, ¿no? Lo que se conoce. Lo que hay que entender y que lo que la sociedad tiene que entender es que las instituciones, tanto el Poder Judicial como la policía, nosotros no buscamos perejiles, buscamos culpables de verdad. Como una cuestión de anécdota, una de mis hijas es conocida de una compañerita de Ángeles Rawson. Entonces, yo como investigador soy parte también de la sociedad. Entonces, mi responsabilidad, mi obligación es llegar al autor verdadero del hecho. Porque si no llegamos al autor verdadero, estaríamos dejando a una persona de estas características libre, y nuestros hijos también pueden ser víctimas. O sea, no somos ajenos, no vivimos en Marte. Y es nuestra obligación dar todo lo que tenemos que dar
para que sea colaborar con la justicia, porque los que tienen que juzgar no es la policía, no es la sociedad, no son los medios, sino un juez. Mañana termina entonces esta capacitación en el anfiteatro de la legislatura de la provincia del Chubut. Fue una semana muy intensa de trabajo para el comisario Ricardo Yuri y para su equipo de trabajo que lo acompaña de la Policía Federal. Buenas noches, comisario. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, comisario, por estar acá. Gracias, Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Hay mucho más Maldito Jueves. Ni los pantalones.